Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para poder recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás en esta tarde aquí todos juntos? Muy buenas tardes, Alejo. Una vez más nos reencontramos aquí para seguir estudiando y profundizando en todos los temas de la doctrina espírita. El día de hoy estaremos abordando el tema de la reencarnación y cómo ésta fortalece los lazos de familia. Bien, como todos ya sabemos, la mejor práctica justamente para que todo salga bien, una reunión de estudio, amena, unidos, en un estado de elevación importante, es siempre importante realizar el comienzo de toda actividad espírita con una oración. Entonces vamos a invitar a Giselle que haga una oración para todos nosotros. Vamos a ponernos en una posición cómoda y a relajarnos, a respirar profundamente para conectarnos con la espiritualidad mayor. Unimos nuestros corazones con el más profundo y sincero sentimiento de amor, de gratitud, de adoración hacia el Padre Celestial, a quien hoy le pedimos la asistencia, la protección, la inspiración del amado Maestro Jesús y de los espíritus buenos que trabajan incansablemente a su lado. Pedimos también, para abordar estos temas tan delicados para el alma, la presencia de cada uno de nuestros espíritus guías que nos auxilian en la incorporación y la comprensión de cada uno de estos conocimientos, de estos conceptos que iluminarán y alimentarán nuestras almas en la tarde de hoy. Damos así gracias a lo alto por esta posibilidad de estar todos aquí reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos entonces a comenzar con esta charla del día de hoy. La reencarnación de los lazos de familia en este eje temático de la pérdida de seres queridos, donde fuimos abordando distintos aspectos y hoy este tema tan importante que tiene que ver justamente con mantener los vínculos, esos vínculos de unión entre seres que se quieren y que se aman, que más allá de la pérdida de ese ser querido momentánea, que nosotros ya hemos aprendido eso, ahora vamos a estar analizando desde este punto de la visión espírita cómo tenemos que ir comprendiendo y profundizando esto que venimos estudiando. Así que vamos a valernos entonces de este mensaje que nos trae la espiritualidad superior y que nos dice que los lazos de la familia no son destruidos en modo alguno por la reencarnación, a diferencia de lo que piensan ciertas personas. Por el contrario, se fortalecen y se estrechan. El principio opuesto es el que los destruye. Justamente es este punto de vista de la reencarnación que nos ofrece la doctrina espírita, que nos explica que por más que estemos encarnados unos, desencarnados otros, todos en el mundo material o en el mundo espiritual, o algunos en un plano y otros en otro, esos lazos de afecto no se quiebran en ningún momento. Por el contrario, esos lazos se hacen más fuertes, más estrechos, y vamos a ir descubriendo cómo es que sucede esto y cómo se fundamenta estas ideas a partir de las explicaciones que nos dan los espíritus buenos en las obras fundamentales de la doctrina espírita. Ahora vamos a basarnos en el capítulo 4 del libro del Evangelio según el Espiritismo, que se intitula como Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y allí en ese capítulo vamos a encontrar que la reencarnación fortalece los lazos de la familia.
mientras que la unicidad de la existencia los rompe. Y nos dice que en el espacio los espíritus forman grupos o familias unidos por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus, felices de estar juntos, se buscan unos a otros. La encarnación solo los separa momentáneamente, porque cuando vuelven a la erraticidad, se reencuentran como lo hacen los amigos al regresar de un viaje. Entonces allí vemos que no hay nada trágico. Allí nos encontramos con que los espíritus están deseosos y aguardan con muchas ansias a esos hermanos que están transitando por el plano terrenal y que vuelven de ese largo viaje, que para el espíritu inmortal es un cerrar y abrir de ojos. Muchas veces incluso se siguen unos a otros en la encarnación, donde se los reúne en una misma familia o en un mismo ámbito, a fin de que trabajen juntos para su mutuo adelanto. Si los unos encarnan y otros no, no por eso dejan de estar unidos mediante el pensamiento. Los que están libres velan por los que se encuentran en cautiverio. Los más adelantados se esfuerzan por hacer que progresen los rezagados. Y con libres nos referimos a los espíritus, ¿sí?, que no están encarnados. Y los que se encuentran en cautiverio hace referencia justamente a la persona, al espíritu cuando tiene un cuerpo físico, cuando está encarnada. Y después de cada existencia, han dado un paso en el camino de la perfección. Este camino que a veces parece que es difícil, que es tortuoso, de que está lleno de problemas, de injusticias. Esto para el espíritu muchas veces, si sale victorioso de todas esas pruebas o expiaciones, es un gran adelanto para la evolución del dicho espíritu. Y cada vez que son menos apegados a la materia, su afecto es más vivo, precisamente porque es más puro, y ya no lo perturban el egoísmo ni la sombra de las pasiones. Por consiguiente, los espíritus pueden de ese modo recorrer un número ilimitado de existencias corporales sin que ningún golpe perjudique el mutuo afecto que los une. Quede bien claro que aquí se trata del afecto real, de alma a alma, el único que sobrevive a la destrucción del cuerpo, porque los seres que en la tierra se unen solamente por los sentidos no tienen ningún motivo para buscarse en el mundo de los espíritus. Solo son duraderos los afectos espirituales. Por eso nos parece muchas veces que en momentos de locura, momentos de gran dolor por una ruptura amorosa, una persona se le puede cruzar por la cabeza con finalizar con su vida. Sería un acto de locura, así como lo estamos mencionando, porque si esa persona comprende de que los verdaderos lazos y los vínculos de amor se van realizando con el tiempo, y estos tienen que ir perdurando compartiendo distintas experiencias, buenas y malas. Y aquellas relaciones que se ven rotas por una cuestión efímera o una cuestión que para nosotros no la teníamos contemplada, significa que esa relación no estaba basada en un vínculo fuerte donde prevalecía el amor. Entonces, a tener muy en cuenta estas situaciones. Los de índole carnal se extinguen junto con la causa que les dio origen. Son esos vínculos efímeros. Ahora bien, esa causa no existe en el mundo de los espíritus. El alma, en cambio, existe siempre. En cuanto a las personas unidas tan solo por un motivo de interés, no son realmente nada la una para la otra. La muerte las separa en la tierra y también en el cielo.
Y la unión y el afecto que existe entre los parientes son un indicio de la simpatía anterior que los aproximó. Por eso se suele decir, cuando se habla de una persona cuyo carácter, gustos e inclinaciones no tienen ninguna semejanza con las de sus allegados, que esa persona no es de la familia. Y al decir esto, se enuncia una verdad más grande de lo que se supone. Muchas veces señalamos dentro del ámbito familiar, de los lazos y vínculos familiares, a esa persona que decimos, esa persona es la oveja negra, salió la oveja descarriada. Pero allí, ¿no? Estamos hablando por un vínculo de simpatía, de afinidad, donde pueden estar, esa familia puede ser con vínculos o muchas imperfecciones que los ligan, ¿sí? O con virtudes, ¿sí? Y se va a notar justamente el espíritu que esté más atrasado o menos atrasado dependiendo en las condiciones. Por eso es que se denomina de esta manera, donde se señala, o muchas veces uno mismo puede decir, yo no me siento como sapo de otro pozo dentro de mi propia familia. Pero allí es donde radica justamente las pruebas o las expiaciones que nosotros venimos a vivenciar con todos nuestros seres queridos. Por más que no los queremos, por más que son de nuestra propia familia, pero no hay ese vínculo de amor, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para poder superar todas esas dificultades. Dios permite en las familias esas encarnaciones de espíritus antipáticos o extraños, con el doble objetivo de servir de prueba para los unos y de medio de progreso para los otros. Además, los malos mejoran poco a poco al establecer contacto con los buenos y por efecto de los cuidados que de ellos reciben. Su carácter se suaviza, sus costumbres se depuran, las antipatías se disipan. Así, se establece la fusión entre las diferentes categorías de espíritus, del mismo modo que se da en la tierra entre las razas y los pueblos. Vemos cómo la evolución de los seres es solidaria. Es por eso que es necesaria la convivencia en la sociedad, en la familia. En cambio, el hombre solo, por separado, si viviera en una isla aislado de otros seres, no podría evolucionar. Necesita del contacto con otros seres humanos para poder poner en práctica todos los valores de los que nos habla el Evangelio, para demostrar, testificar con su vivencia diaria que es portador de ellos o que por lo menos está trabajando en adquirirlos. De la misma manera, al convivir en sociedad, los progresos científicos se hacen posibles, las investigaciones, donde se van uniendo los diferentes conocimientos de las diferentes disciplinas y se trabaja en equipo para conquistar así el progreso intelectual también. Y veamos ahora las consecuencias de la doctrina de la no reencarnación. Esa doctrina anula necesariamente la preexistencia del alma. Al ser creadas al mismo tiempo que los cuerpos, no existe entre las almas ningún lazo anterior. Son completamente extrañas unas a otras. El padre es extraño a su hijo. Vamos a seguir abordando justamente este punto de vista. Así, la filiación de las familias se encuentra reducida exclusivamente a la filiación corporal, sin ningún lazo espiritual. Por consiguiente, no hay motivo alguno para vanagloriarse de haber tenido por antepasados a tales o cuales personajes ilustres. Con la reencarnación, en cambio, antepasados y descendientes pueden haberse conocido, haber vivido juntos, haberse amado y más tarde reunirse a fin de estrechar sus lazos de simpatía. Bien, y ahora vamos a hacer un breve resumen presentando justamente esta temática en un breve esquema que les vamos a presentar.
y que nos presenta 4 alternativas, ¿sí?, que se presentan al hombre en relación con su porvenir de la ultratumba. Vamos a ver la primera, que nos dice que la nada, según la doctrina materialista; la segunda, que es la absorción en el todo universal, según la doctrina panteísta; y la individualidad con fijación definitiva del destino, según la doctrina de la Iglesia Católica. Muy bien, vamos entonces a analizar los siguientes puntos que vamos presentando. En cuanto al pasado, veamos ahora las consecuencias de la doctrina de la no reencarnación. Esta doctrina anula necesariamente la preexistencia del alma. Al ser creadas al mismo tiempo que los cuerpos, no existe entre las almas ningún lazo anterior. Son completamente extrañas unas a otras. El padre es extraño a su hijo. Así, la filiación de las familias se encuentra reducida exclusivamente a la filiación corporal, sin ningún lazo espiritual. En cuanto al porvenir, según uno de los dogmas fundamentales que se deducen de la no reencarnación, el destino de las almas queda irremediablemente determinado después de una sola existencia. La fijación definitiva del destino implica la cesación de todo tipo de progreso, porque si existe algún progreso, ya no hay destino definitivo. Conforme hayan vivido bien o mal, las almas van de inmediato a la morada de los bienaventurados o al infierno eterno. De ese modo quedan inmediatamente separadas para siempre, sin la esperanza de volver a unirse nunca más. Padres, madres e hijos, maridos y esposas, hermanos, hermanas y amigos, ya no pueden tener la certeza de volverse a ver. Eso constituye la ruptura inexorable de los lazos de familia. Estas son las consecuencias, las deducciones que podemos hacer de esa doctrina de la no reencarnación. Y esa doctrina de la no reencarnación no coincide con un Dios amoroso, justo, bueno, piadoso, sino por el contrario. Lo podríamos catalogar como si Dios fuese malo, pero por suerte esto no es lo que ocurre en la realidad, porque la reencarnación existe y debemos observar nuestro porvenir después de que dejamos el cuerpo físico, después de la desencarnación, desde el paradigma de la vida futura, desde el paradigma que es posible la reencarnación, que retornamos al mundo espiritual otra vez y nos reencontramos allí con los seres queridos. Y finalmente vamos entonces a analizar la individualidad con el progreso ilimitado según la doctrina espírita, que es con la pluralidad de las existencias, que es inseparable del progreso gradual. Existe la certeza de la continuidad de las relaciones entre los que se han amado, y eso es lo que constituye la verdadera familia. Con la reencarnación, en cambio, y con el progreso que es su consecuencia, los que se han amado vuelven a reunirse en la tierra y en el espacio, y marchan juntos para llegar a Dios. O sea, fíjense que es algo que no tiene una interrupción, al contrario, son pequeños estados, ¿sí? Que cuando los seres se separan o vienen en conjunto a reencarnar al mundo material, pero por la mayor cantidad de tiempo están en el mundo espiritual, estamos en el mundo espiritual, ¿sí? Y si algunos desfallecen en el camino, fíjense, retrasan su adelanto y su felicidad, pero la esperanza nunca está perdida. Entonces aquellos que se van adelantando en su progreso espiritual, ellos tienen la posibilidad de decidir de frenar su progreso, ¿sí?, para ayudar a los que quedaron rezagados. Eso es un acto de amor, es un acto maravilloso de amor. Y muchas veces
muchos espíritus toman esa acción, toman esa decisión, porque tienen libre albedrío, porque tienen muy merecido poder ir a un mundo más avanzado, a seguir progresando, porque se lo han ganado. Pero fíjense lo que es, ¿no? Cuanto más avanzamos, más deseamos estar con esa plenitud con los seres que amamos. Y muchas veces esos seres que amamos pueden estar en condiciones inferiores a esos seres que avanzan, ¿no? Entonces, siempre tenemos que extender la mano al que está caído, al que está afligido, ¿sí? Porque eso va a ser algo muy natural cuando nosotros vayamos ganando adquisiciones morales y virtudes, porque es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Entonces, para redondear esta idea, ¿cuál es el destino del alma después que desencarna? Y se nos presentan estas 4 opciones. Las primeras 3 no son verdaderas ni correctas. Luego, vemos que la última opción sí es la correcta, la que nos anuncia que luego de la desencarnación el espíritu conserva su individualidad, que sigue vivo, porque la vida futura, la vida en el mundo espiritual existe, y que allí se reencontrará con esos seres queridos con los cuales se unía a través de un verdadero afecto. Mediante el auxilio, el estímulo y el amparo de los que aman, habrán de salir un día del cenagal en que se sumergieron. Con la reencarnación, por último, existe solidaridad perpetua entre los encarnados y los desencarnados, y por consiguiente, los lazos de afecto se estrechan. Vamos ahora a presentarles 2 testimonios, 2 historias. Una de ellas de la mano de Ernesto Bozano, que está escrita en el libro de la crisis de la muerte, donde este investigador, estudioso, espírita, nos trae el testimonio de los que hablan desde el mundo espiritual, desde el más allá, para corroborar estas enseñanzas que acabamos de ver. Y aquí nos trae Ernesto Bozano, este espírita italiano, que extrajo de un libro de mensajes trascendentales que se titulan Heretic in Heaven. El relator y medium es el famoso estudioso de investigaciones metapsíquicas Mr. Ernest Peckham, el mismo que había publicado precedentemente el esplendoroso libro titulado The Morrow of Death. Esta vez, el espíritu comunicante había sido en vida un miembro del mismo círculo experimental de la casa Peckham, pero había informado que no deseaba que se asociase su nombre para no amargar inútilmente a sus familiares, quienes, dado que eran seguidores de la más intransigente ortodoxia cristiana, habían indudablemente protestado si el nombre de su pariente se hubiese visto mezclado con experiencias que ellos consideraban diabólicas. Y nos dice así: quizás la más grande sorpresa que le espera a una persona en la crisis de la muerte consiste en el hecho de despertarse y darse cuenta de que está muerta. Cuando se intenta hacernos entender que estamos muertos, infaltablemente respondemos: imposible. ¿Por qué debería considerarme muerto si me siento más vivo que antes? Efectivamente, no sentimos que hayamos cambiado en nada. Todo lo que contribuye a formar esencia de nuestra individualidad permanece inalterable, y al mismo tiempo, también el ambiente inmediato en el que nos encontramos nos resulta familiar. Pero, en realidad, somos nosotros quienes, al pensarlo, involuntariamente lo hemos objetivado. Y por eso no podemos creer en el estupendo fenómeno de estar efectivamente muertos. Estas primeras impresiones pueden definirse como la sorpresa número 1.
Y naturalmente, nos dice este espíritu, que yo también pensaba de ese modo cuando emergí de la muerte en el mundo espiritual. Las convulsiones, el asma y otros síntomas bronquiales que me habían atormentado en la hora de la muerte, continuaban atormentándome cuando abrí los ojos a la vida espiritual. Ya se comprende que en realidad no era así, sino que se trataba de una reproducción efímera de los sufrimientos padecidos, reproducción provocada por los vivos recuerdos que quedaban en mí. Agrego al respecto que estas reproducciones efímeras de los males recientemente sufridos resultan una consecuencia inevitable, general y también providencial del nacimiento en el ambiente espiritual. De todas formas, y en cuanto a mí se refiere, tales efímeros sufrimientos no duraron mucho, pero mientras me sentía oprimido por los síntomas descriptos, para mí era imposible creer en mi muerte, aun cuando yo sabía que tenía que morir. Inmediatamente después me sobrevino la sorpresa número 2, la más maravillosa y la más reconfortante de todas. Y eso ocurrió cuando se hizo oír junto a mí una voz suave de mujer, voz que yo conocía muy bien y que me llamó por mi nombre. Dicky, era mi madre. Ella estaba muerta desde hacía muchos años y ahora acudía a darme la bienvenida al ambiente espiritual, llamándome con el antiguo diminutivo familiar, reminiscencia de mi infancia. Yo, anciano avanzado, abuelo desde hacía mucho tiempo, me veía acogido y festejado en la nueva morada por mi madre, a quien tanto había amado una vez, pero que, da vergüenza decirlo, casi había olvidado a causa de los muchos años transcurridos. Inmediatamente después, otra vez una suave voz de mujer igualmente familiar y amada me llamó por el nombre de Richard. Era mi esposa, quien solamente hacía unos años me había precedido en la existencia espiritual. Entonces siguió un largo periodo de profundo sueño. Fue el olvido total, durante el cual se me dijo que las fuerzas espirituales, en virtud de leyes inmutables, preparaban tranquilamente el grandioso proceso del renacimiento espiritual. Realizado el prodigio, me sobrevino el glorioso momento del despertar, y con la recuperación de la conciencia, tuve la beneficiosa certeza de que había pasado efectivamente de la muerte en el ambiente terrenal a la vida en la morada espiritual, a una vida que es vida de verdad, como se lee la Biblia. Y la alegría, la paz, la calma y la beatitud que me invadieron me proporcionaron un estado inesperado de suprema felicidad. Me levanté mirando alrededor mío. El panorama que se me presentó era de una belleza incomparable y parecía extenderse hasta lo infinito. Sobre él resplandecía un cielo azul maravilloso. El paisaje era una llanura ondulada, no disímil, por ciertas características a las bellezas rurales de mi amada tierra natal. Pero el detalle más maravilloso del panorama contemplado consistía en esto: los objetos lejanos no aparecían de ninguna manera disminuidos en las proporciones debido a su distancia, como sucede en el ambiente terrenal. De esta forma, la perspectiva resultaba literalmente transformada. Y esto no es todo, ya que me di cuenta de que percibía simultáneamente los objetos en cada uno de sus lados, no ya solamente del lado expuesto a mi mirada, como sucede en el mundo de los vivos. Esta facultad de visión ampliada y perfeccionada produce efectos maravillosos. Cuando se mira la superficie exterior de cualquier objeto, se ve en el interior del mismo, alrededor y a través de él.
de modo que la visión espiritual permite compenetrar en su integridad lo que se está observando. El ambiente en el que me encontraba era maravilloso, pero yo comenzaba a sentir una viva necesidad de compañía, y al nacer ese sentimiento, vi transformarse el ambiente alrededor mío, que pareció expandirse, renovarse, volverse más bello que nunca. Después, vi aparecer por todas partes seres espirituales que vinieron a mi encuentro exultantes. A continuación, supe que ese milagro era debido al hecho de que mi vivo deseo había tenido como efecto la creación de la necesaria relación psíquica entre unos y otros seres existentes en el mismo plano espiritual, quienes se habían apurado para acudir al encuentro del recién llegado. Qué importante es el lazo a través del pensamiento, a través del sentimiento, que hace posible que sintonicemos nuevamente con esos seres queridos, que podamos volver a verlos en el mundo espiritual, que podamos durante el periodo del sueño, tal vez, volver a estrechar momentáneamente lazos con aquellos que quedaron en la tierra. Pero no nos quedemos con el testimonio de Ernesto Bozano, este incansable investigador del espiritismo. Veamos también un testimonio de esta científica que viene acompañándonos hace ya varios encuentros. Veamos esta hermosa historia que nos trae Elizabeth Kubler-Ross, que nos dice que cuando los niños saben que van a morir, ¿qué ocurre? Veamos qué nos cuenta. Y nos dice la doctora Kubler-Ross que hay multitud de pruebas que los niños tienen un conocimiento interno de la muerte. Y nos dice que cuando comencé a desempeñar mi profesión como médica rural en Suiza, visité a muchos niños con tumores, enfermedades cardíacas, leucemia y otras dolencias que implican riesgo de muerte. Entonces, apenas se había escrito sobre este tema, y el médico rural tenía que depender ante todo de su intuición y sentido común ante las preguntas del paciente. Una noche terminé mi ronda de visitas en casa de una niña que llevaba meses enferma y apenas respondía al tratamiento. Sus padres y sus hermanos mayores estaban ocupados con la cosecha, y su madre solo de vez en cuando hacía un alto en el trabajo para atender a su hijita. La pequeña estaba atendida por una bisabuela que apenas oía y veía muy poco. Si bien, desde un punto de vista práctico, era alguien que no la podía cuidar muy bien, demostró ser la mejor cuidadora y compañía posible para la pequeña Susan. Y la anciana pasaba todo el día sentada al lado de Susan, y hacía sus siestas, pero debía tener una percepción extrasensorial formidable, pues siempre estaba alerta y pendiente de Susan cuando ésta se despertaba. Entonces, Abu la acariciaba suavemente para que viese que se había dado cuenta de que se había despertado, y pacientemente le acercaba zumo a sus resecos labios para que bebiera sorbitos, sin presionarla ni forzarla a comer. Y nos dice que me hubiese quedado horas mirándolas. A veces escuchaba los relatos de la abuela, que debía de crear a partir de viejos recuerdos y de un conocimiento interno de las cosas que iban a pasar. Su vista le impedía leer cuentos, pero sus historias eran mucho más entretenidas e inspiradas que cualquiera de los libros que he leído. Y he leído muchos, nos dice la doctora Kubler-Ross. Diríase que Abu sabía que iba a pasar, y sus relatos siempre parecían una preparación de lo que ocurriría. Al principio, Susan no paraba de hacerle preguntas, pero poco a poco
fue preguntando cada vez menos. El día antes de morir, Susan se limitó a preguntar a su bisabuela, quien debía intuir lo que iba a suceder, si la visitaría pronto. Solo esa mujer podía comprender esa pregunta. Acarició cariñosamente la mano de su bisnieta y le dijo: «Por supuesto, sabes que este cuerpo viejo y quebradizo ya no durará mucho. Supongo que se mantiene mientras me necesitas. Pronto estaremos juntas y ¿sabes una cosa? Podré oír y ver y bailaremos juntas». La anciana sabía que yo estaba allí presente y me sonrió con picardía. ¿Sabía ella ya que yo algún día comprendería lo que ella y la niña compartían ese día? O quizá, consciente de mi presencia, se limitó a enseñarme a mí también, sabiendo que una ayuda siempre se aprecia y que esos momentos especiales y relajados me hacían valorar aún más mi trabajo. ¿Quién me iba a decir hace 30 años que los ancianos y los niños acabarían siendo mis maestros? Y la viejecita preparó el mejor vestido de Susan y le dijo a su madre que a la mañana siguiente no fuera a trabajar. En esa familia había un maravilloso entendimiento. Desayunaron juntos y poco después la familia me llamó para decirme que Susan había muerto. Como era costumbre en aquellos días, la familia lavó y vistió a Susan. Los vecinos hicieron un ataúd y la gente del pueblo acudió a presentar sus respetos. El cuerpo estaba en la sala de estar, a la vista de la cocina y del comedor. Amigos y vecinos, compañeros de clase y de profesores, acudieron a despedirse de ella. El pueblo proporcionó el coche fúnebre y los caballos, y prácticamente todos siguieron a la comitiva hasta la iglesia y el cementerio. Los niños del colegio cantaron el cura dijo el sermón, el abuelo y uno de los mejores amigos de la familia dijeron también algunas palabras, y se bajó el ataúd. Los hermanos y las hermanas, amigos y vecinos, echaron puñados de tierra sobre el féretro y taparon el agujero. La bisabuela asistió a todo el ritual y solo faltó a la comida que se dio en el restaurante del pueblo atestado de familiares, amigos y vecinos. La familia regresó a la casa al anochecer. La abuela sufrió un ligero ataque y a petición suya permaneció en la casa. La cuidé todo lo que hizo falta. Las visitas a esa casa se convirtieron para mí en un tesoro y prosiguieron mucho después de que la abuela se reunió con Susan. La familia siempre me envía una postal por Navidad y espera alguna señal de vida de su doctora de Allende de los Mares. Es un privilegio ser médico en el campo, donde muchas regiones la vida sigue siendo sencilla y llena de amor, trabajo, participación y abuelas que transmiten su amor, fe y cuidados a las jóvenes generaciones, que así algún día podrán hacer lo mismo con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Estoy segura de que, sin que yo lo supiera, esa anciana fue uno de mis mejores maestros, y junto con las numerosas Susanas a las que cuidé, grabó en mi mente la imagen de que la muerte puede ser tan simple y poco complicada como lo es la vida, si no la convertimos en una pesadilla. Hermosas reflexiones que nos trae la doctora Ross, y deseamos que todos podamos atesorarlas y comprenderlas profundamente en nuestros corazones, para que nos acompañen en nuestros momentos de transición y para que nos acompañen en esos momentos en que debemos acompañar a otros en su transición, para que estos momentos sigan siendo
como los dice ella, simples, poco complicados, y que para nada se conviertan en una pesadilla. Así, en este clima tan pero tan especial, en este Día del Trabajador, que se conmemora en muchas partes de este mundo, vamos a agradecer a Dios por darnos la posibilidad de trabajar en la divulgación de la doctrina espírita, para todos los trabajadores espíritas que son los trabajadores de Jesús, que podamos seguir divulgando este hermoso mensaje, esta bella doctrina de esperanza que nos trae justamente la enseñanza de la inmortalidad del alma, en estos momentos tan, pero tan complicados que vivimos todos los encarnados de este mundo. Vamos entonces así a invitarlos a seguir estudiando, a seguir conociendo más de estos temas en las bibliografía que hemos utilizado para generar la charla del día de hoy, el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo y el libro de la crisis de la muerte y los niños y la muerte de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Así que la verdad que estamos muy pero muy felices, muy alegres por habernos llenado de estas historias maravillosas que nos enriquecen tanto. Aprendemos mucho y de las enseñanzas que nos da la espiritualidad superior a través justamente de su filosofía y de la comprensión del mundo espiritual. Giselle, en este día tan especial vamos a ir cerrando entonces con una oración que te invitamos que la hagas para todos nosotros. Vamos a unir, a estrechar una vez más nuestros corazones para agradecer a lo alto esta posibilidad de contar con los conocimientos de la doctrina espírita, que en estos momentos en los que tantas desencarnaciones se producen en la humanidad, nos traen serenidad, paz, confianza, fe, nos permiten vivenciar este fenómeno desde otro punto de vista. La mayoría de nosotros aún no hemos logrado sentir la tranquilidad que nos aporta esta visión del espiritismo, de la vida futura. Pero ya tener el conocimiento e intentar llevarlo a nuestra vida práctica para alivianar nuestros pesares, nuestras amarguras, nuestras angustias, nuestra incertidumbre, constituye para nosotros una fuente inagotable de fuerzas morales, de alegrías para el alma, que nos ayudan a sostenernos. Sentimos así entonces el abrazo del Padre Celestial, del amado Maestro Jesús, de todos los espíritus buenos que en este momento, con su trabajo, abrazan a este planeta para poder brindarle a cada uno de sus habitantes el consuelo necesario y la certeza de que continuarán vivos y que serán objeto de todos los cuidados que necesiten para tener un buen despertar, una buena recuperación en el mundo espiritual. Es por eso que en esta tarde nos sentimos infinitamente afortunados de contar con este conocimiento y de estar aquí reunidos para poder divulgar estas dádivas a toda la humanidad. Agradecemos a Dios y al Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos entonces a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita con el libro de los espíritus, el libro de los médiums,
el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos estos libros son las obras fundamentales de la doctrina espírita que nos van a iluminar, nos van a llenar de mucho, pero mucho conocimiento y que están al alcance de cada uno de ustedes. Vamos a compartir una última frase del maestro Allan Kardec que nos dice: aquel que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra, dijo Jesús. Esta máxima hace de la indulgencia un deber, porque no hay nadie que no la necesite para sí mismo. Vamos a invitarlos a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta a este video, si así ustedes pueden compartir, ayudarnos a seguir divulgando esta doctrina hermosa que nos ilumina, que nos llena de alegría, de amor, de esperanza, de mucha fe, ¿sí? Entonces les pedimos que justamente su apoyo a esta doctrina que es totalmente gratuita, está al alcance de todos, libremente y de forma gratuita. Así que bueno, vamos a invitarlos para el próximo jueves a las 19 horas de Argentina a nuestro Jesús en el hogar, ¿sí? Esa práctica del Evangelio en el hogar, que vamos a estar viendo temas muy actuales de la mano de estas historias maravillosas que nos trae Amelia Rodríguez por la psicografía del médium Divaldo Pereira Franco. Así que están todos invitados. Giselle, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde llena de luz para todos nosotros. Muchas gracias, Alejo, por compartir tus reflexiones. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar de este estudio, por ayudar en su divulgación y por sobre todas las cosas, gracias a Dios y al Maestro Jesús. Les deseamos que tengan una excelente semana, amar, perdonar y siempre, siempre agradecer a Dios por todas las oportunidades que nos da. Un abrazo fraternal para todos. Mucha paz, hasta una próxima transmisión.